Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos quedamos en el versículo 27 ayer en nuestro estudio en el libro de los Hebreos. Aquí estamos. Buenos días, Jorge y Sofía, bendiciones, que Dios les bendiga ricamente. Continuamos con nuestro estudio, muy interesante. No pude avanzar mucho porque hay mucho que considerar en nuestra propia vida, aplicaciones directas en nuestra fe hoy en día en el Señor. Y verdaderamente es muy interesante. Entremos en oración. Padre bendito, gracias, Señor, te damos esta mañana, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres santo, Señor, que nosotros somos hombres, somos pecadores, Señor, te fallamos una y otra vez. Te damos las gracias, Señor, por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor, por esa preciosa sangre. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos, te alabamos. Exaltamos tu nombre, Señor, esta mañana. Señor, te damos toda la gloria, la honra y a ti, Padre, porque te pertenecen. Verdaderamente, Señor, como dice el canto, Señor, de ¿qué sería de mí si no nos hubieras alcanzado, Señor? Si el Evangelio no hubiera resplandecido en nuestras vidas, Señor, ¿qué esperanza tuviéramos? Viviéramos, Señor, aquí en la ola, Señor, de las costumbres de este mundo, Señor, arrastrados por lo que considerábamos, Señor, bueno, Señor, que al final de los tiempos, Señor, solamente, Señor, son para perdición. Ayúdanos a poner nuestra mirada por la fe, Señor, en esa vida venidera, Señor, en ese cielos nuevos y tierras nuevas, Padre. Poner nuestra mirada y nuestro corazón allá en la morada celestial, en la nueva Jerusalén, Señor, donde la viva presencia del Dios vivo, tu viva presencia, Señor, tu gloria, tu majestad, tu poder, tu señorío, tu gracia y tu misericordia nos guiará, Señor, en esa vida nueva que tenemos en Cristo. Gracias, infinitas gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Miren, voy a empezar en el versículo 3 del capítulo 11. Hemos estado mirando que la fe, dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Poniéndolo en nuestras propias palabras, la fe es lo que tenemos y estamos ciertísimamente convencidos de esas cosas, ¿verdad? Cuando empezamos hace antier, ponía, por ejemplo, nosotros nos subimos a un autobús, aunque no hemos ido a algún lado específico, o nos brincamos en el carro y ponemos el GPS y le ponemos una dirección y por fe creemos que ese aparato nos va a ir dando direcciones, cómo llegar a ese destino que aún para nosotros es desconocido. Y por fe verdaderamente lo aceptamos, lo creemos y confiamos en esa verdad. Verdaderamente confiamos de la misma manera en las verdades y en la esperanza que tenemos en Cristo. Es una pregunta que nos debemos de hacer. Verdaderamente ponemos nuestra fe en Jesucristo y creemos que Él nos perdonó, que tenemos verdaderamente el perdón de pecados por la fe en su nombre. Creemos verdaderamente que el Señor no dejará, tengo algo en mi ojito, que el Señor no dejará para siempre nuestros cuerpos en el sepulcro verdaderamente. A veces estamos más confiados o más convencidos de los movimientos religiosos que nos envuelven o los que hemos abrazado. A veces creemos que el movimiento pentecostés o adventista o bautista o católico nos va a llevar a la salvación y no estamos en Cristo. Debemos de analizar verdaderamente nuestra vida, en qué está nuestra fe.
Aquí en el versículo 23, capítulo 11, continuamos, dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Algo bien interesante. Esto se invierte en mi vida. A mí mis padres me escondieron por más de 1 año porque no me miraron tan hermoso que digamos. Bueno, es un mal chiste, yo creo, pero bueno. Por la fe a Moisés lo escondieron por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Habría que analizar más esa palabra que le vieron niño hermoso, esta palabra de hermoso, porque quizás esté más completa en su idioma original. Acuérdense, aquí lo podemos ver en 2, esa misma palabra lo podemos ver en tanto como en el, si es que está así, lo podemos ver en Hebreos, Éxodo 2:2, a ver, vamos a verlo, si es la misma palabra. Si dice hermoso también, Éxodo 2:2, ok. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, sí, está en dos, la podemos ver, la palabra es hermoso en el hebreo y en el griego, y pudiéramos llegar a la conclusión de en qué sentido, ¿verdad?, lo está diciendo, para darle una interpretación más correcta. ¿Qué es lo que verdaderamente vieron en Moisés? Porque el decreto del rey ya estaba que todo hijo varón que naciera le dieran muerte en Egipto, porque no querían que se multiplicaran más los del pueblo de Israel. Pero detrás de todo eso, detrás de la ley de Faraón, estaba el mismísimo plan de Satanás, porque Satanás ya sabía que más de 400 años ya se habían cumplido del cautiverio del pueblo de Israel en Egipto. Y Dios había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser esclava, iba a quedar cautiva por 400 años y los iban a oprimir. Y en esa etapa de sus vidas estaban, por lo cual era notorio que el enemigo ya sabía que Dios los iba a sacar de Egipto. Sí. Por eso es que los escondieron por 3 meses, porque atrás del decreto del rey estaba verdaderamente las artimañas de Satanás queriendo destruir al pueblo para que Dios no llevara su propósito de sacar al pueblo de Israel después de 400 años. Es notorio que el enemigo así trabaja. Pues ya se imaginarán la batalla que tenemos cuando una persona verdaderamente decide por medio de la fe confiar y creer en el Dios vivo y en Jesucristo como su Señor y Salvador. No se va a quedar con los brazos cruzados, va a hacer todo lo posible para derribarnos de vuelta a esa vida falsa, a esa vida de pecado y de muerte. Pero grande es Dios y poderoso es el Señor, que dice Jesucristo que nadie le arrebatará sus ovejas de su mano, y por fe debemos de confiar y creer en esa verdad. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo podemos resistir a la tentación? ¿Cómo podemos resistir y tener victorias en este mundo? Tener puesta nuestra mirada también en la recompensa que tiene nuestro Señor. Esa recompensa de una vida mejor, de cielos nuevos y tierra nueva. Ayer hablaba con un compañero de trabajo en la tarde,
Y me dice, verdaderamente, dice, en estos últimos 6 meses te ha ido como en feria. Dice, pero quizás Dios tiene planes para tu vida. Y le digo, eso que ni qué. Porque en febrero me robaron más de, yo pienso que entre 11,000 a 15,000 dólares en herramienta y equipo de video que tenía, que lo usaba para el ministerio. Una cámara de video fue lo que más me dolió, que había dedicado para el ministerio. Esa cámara de video me costó 3,600 dólares, si no me equivoco. Y más aparte de eso, herramienta nueva en sus cajas. Total, era una pérdida, yo creo, entre los 11 a los 15,000. Y hasta la vez la policía no me da el reporte de policía de lo robado, y la aseguranza del lugar donde me robaron quieren el reporte de la policía para poder compensarme lo que cubría la aseguranza. Y me dice, verdaderamente, dice, te ha ido mal. Te robaron allá muchas cosas, mucho dinero, en verdad, me dice. Y aparte de eso, dice, el accidente que tuviste en la autopista, que dice, verdaderamente, dice, pero dice, yo creo que Dios está trabajando en tu vida. Y la mera verdad, esas cosas son pasajeras. Humanamente hablando, fue una pérdida bastante grande. Mi camionetita no vale tanto, la compré como en 3,000 y algo. Es posible que la arregle. Estoy trabajando en eso. Pero las pérdidas materiales me llevaron a orar por esas personas que me robaron. Y la mera verdad es porque debemos de poner nuestra mirada como Moisés, que dice que él tenía puesta la mirada en el galardón. Debemos de poner verdaderamente nuestra mirada en la vida venidera. Si nos enfocamos en esta vida, en las cosas materiales, las abrazamos, las amamos más que a nuestro Dios, más que a nuestro prójimo, verdaderamente con las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos, no queremos bendecir a aquel que necesita. ¿Por qué? Porque lo queremos todo para nosotros. Pensamos que al despojarnos de las riquezas aquí en este mundo es una pérdida. Cuando si nos despojamos de las riquezas y no ponemos nuestro corazón en cosas materiales y verdaderamente las usamos para el beneficio de otros y cuando se pueda, somos más que bendecidos, porque nuestra esperanza no está ya en las cosas de este mundo, sino en la vida venidera. Debemos de hacer conciencia de eso. Yo la mera verdad, me devuelva mis cosas o no el Señor, ya es muy tarde, ya pasó mucho tiempo, pero para Dios no hay nada imposible. Si es así, gloria a Dios. Si no es así, pues también gloria a Dios. De todos modos, en unos 10 años más, esa cámara va a ser como un dinosaurio, va a estar extinguido ya. Y va a haber nuevo equipo de video diferente. Pero bueno, sigamos adelante. Moisés tenía por la fe, tenía puesta su mirada en el galardón, como mirando, ahora sí que dice que menospreció las riquezas por el vituperio de Cristo y los tesoros de Egipto. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre para que destruyera a los primogénitos, no los tocase a ellos. Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Creo que estoy todavía dormido. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Tremenda, ¿no? Miren una de las cosas con el cruce del mar rojo. Cuando Moisés le clama a Dios y se ponen a hacer complaint,
no sé cómo se dice complain en español, perdónenme, tengo 33 años en Estados Unidos, comienzan a quejarse, a quejarse que Dios los había sacado para matarlos en el desierto y comienzan a quejarse y todo. Y les dice Dios a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, ¿verdad? Que marchen y tienen el Mar Rojo. Creo que si hubieran tenido la fe suficiente, Dios los hubiera pasado caminando sobre el Mar Rojo. Creo que lo hubieran hecho por la fe. Si hubieran verdaderamente creído que Dios les estaba diciendo que marcharan, era porque Dios les estaba dando la autoridad de caminar sobre las aguas. Es posible, pero imagínense si salieron más o menos unos 2 millones de personas, con unos 5 que tuvieran duda en su corazón, los demás se iban a hundir. Por lo cual le dice Dios, y tú levanta la vara y parte el mar, divídelo para que pasen en seco. Y la escritura dice que pasaron en seco. La película de los 10 mandamientos, cuando van cruzando el Mar Rojo, van ahí, las carretas se atoran y entre lodo y hay charcos de agua y todo eso. La Biblia dice que pasaron en seco y yo creo que ni siquiera lodo había. Creo que sí pasaron verdaderamente en seco. Sí, y por la fe cruzaron el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearla 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Miren, esa es una verdad para nosotros, para el pecador. ¿Verdaderamente crees que Dios va a venir y va a tomar esta tierra? ¿Verdaderamente crees que Jesucristo viene con gran ira a tomar posesión de este mundo y reinar aquí por 1000 años? ¿Tienes temor verdaderamente a cómo vives tu vida y tienes temor al juicio venidero? ¿Crees verdaderamente que Dios va a venir a juzgar a este mundo? Esta Rahab, la ramera, le dijo a los espías que ellos habían oído Josué 2, 1, 21. Miren, vamos a verlo. ¿Josué qué? 2 del 1 al 21. Josué 2 del 1 al 21. Entonces el rey... pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron aquí y cuando él iba... Ok. Cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, dando prisa, y los hombres fueron tras ellos. Les dice esta Rahab en el versículo 8 del capítulo 2 de Josué. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Sí,
Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con ustedes, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que librarás nuestras vidas de la muerte. ¿Tienes ese mismo corazón para con Jesucristo? ¿Crees en el juicio venidero? ¿Estás reconociendo que el Señor va a venir y va a traer juicio sobre esta tierra y juzgará verdaderamente la maldad y el pecado de las personas? Ahí está el arrepentimiento en esta mujer. ¿Verdaderamente crees en eso y tienes temor al juicio venidero que Dios traerá contra tu vida por tu vida de pecado? ¿Te has arrepentido? ¿Le has pedido perdón a Dios? ¿Hay temor en tu vida por el juicio venidero? ¿Por la ira del Cordero que será derramada en este mundo, en la gran tribulación? ¿Tienes temor a eso? Por la fe, ¿verdaderamente crees que el Cordero va a juzgar la maldad de este mundo? ¿Crees verdaderamente que va a haber 7 años de tribulación en este mundo? ¿Reconoces que si no te arrepientes verdaderamente enfrentarás la ira del Cordero cuando Él venga? ¿Has reconocido eso en tu vida? Y en caso de que mueras en ese pecado, en tu vida de pecado, ¿reconoces verdaderamente que hay un juicio que Dios ha establecido, un día donde juzgará los muertos? Y si verdaderamente enfrentas la muerte en esa vida, muerto en tus delitos y pecados, tienes un boleto ya ciertísimamente seguro en tus manos de que irás delante del trono blanco y serás juzgado por las cosas que has hecho. La única diferencia es que si una persona verdaderamente se arrepiente por temor a ese juicio venidero, como esta mujer, Rahab, la sangre de Cristo borra, por así decirlo, todo el expediente que tenemos de todas las cosas que hacemos que desagradan a Dios. La sangre de Cristo cubre ese libro y ningún pecado hay, porque la sangre de Cristo nos presenta justificados delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado, siempre y cuando nos arrepientamos y reconozcamos verdaderamente que somos reos de condenación, somos hijos de ira, lo mismo que los demás, por el pecado de nuestras vidas. Por la fe, ¿tienes temor verdaderamente como esta mujer? Y hizo pacto con ellos que conservaran su vida, que así como ella hizo con misericordia con ellos, que ellos tuvieran misericordia con ella y su familia. Y esta mujer fue incluida en la genealogía de Jesucristo. Hubo un varón que nació de esta ramera, de la cual viene o está incluido en el linaje de Jesucristo. Por así decirlo, es una de las tatarabuelas de Jesucristo. Por la fe, esta mujer extranjera, ramera, tuvo parte en la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Es una cosa maravillosa, pero verdaderamente por la fe, ¿crees en el juicio venidero? ¿Crees en la ira del Cordero? ¿Tienes temor? ¿Buscas verdaderamente refugio? ¿Buscas que el Señor verdaderamente conserve tu vida? ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría. Y también el mío, ¿no? Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, así como de Samuel y de los profetas,
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, enviaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Y creo que como apóstol verdaderamente estaba hablando con la experiencia de su vida, que por la fe en Jesucristo, también él había experimentado vituperios y azotes y prisiones. Era una esperanza, verdaderamente una experiencia viva en su vida. Fueron apedreados, Pablo fue apedreado, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada como Esteban. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Miren el propósito por el cual Dios verdaderamente Jesucristo no estableció su reino cuando Él vino y nació en este mundo. Su reino milenal, haber tomado el reino, el trono de David. Sí, porque nosotros estábamos incluidos y estamos incluidos en el propósito de Dios. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué está diciendo? Para que todos, tanto como ellos como los que crean en Jesucristo, sean perfeccionados, para que la gracia de Dios verdaderamente alcance también a los gentiles. Sí, por la fe. Pero por la fe, si murieron y duermen en esa esperanza de que Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva, ellos están esperando en esa esperanza viva de que hay resurrección de los muertos, de que hay una vida mejor, de que Jesucristo verdaderamente va a reinar en este mundo por 1000 años, de que Dios verdaderamente le dará al Hijo de David el trono perpetuamente y para siempre. Jesucristo ya es Rey de Jerusalén. No está todavía reinando, pero Él está a la diestra de Dios Padre y Él es Rey de Jerusalén. Y a su tiempo descenderá y vendrá y derramará la ira del Cordero contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Tienes temor como la ramera? ¿A cómo está tu vida en tu vida de pecado? ¿Crees verdaderamente que hay un juicio por venir contra tu vida en esa vida de pecado y de muerte? Si no te arrepientes, si no le pides perdón a Dios, si no reconoces que la ira del Cordero está dispuesta para tu vida, la vas a enfrentar, la vas a recibir. Horrenda condenación hay para los que rehúsan creer en el Hijo. No verán la vida, mas la ira ¿de quién? De Dios está sobre de ellos. La palabra lo dice, no lo digo yo. Concluimos en el capítulo 12. Dice, por tanto, nosotros también, aquí el tema en el capítulo 12 es puestos los ojos en Jesús.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Quién es el autor y consumador de la fe en nosotros? ¿Qué nos dice la Escritura? Que por gracia somos salvos. Acuérdense, la gracia en el idioma original, ahí en el griego, la gracia es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre. Sí, la gracia es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre. Jesucristo es el autor y consumador de la fe en nosotros. No podemos gloriarnos de que nosotros sí creemos en Dios, porque nosotros somos más inteligentes, nosotros somos más sabios que los demás. No podemos gloriarnos. Es la convicción que nos trae el Espíritu Santo de esa vida que no le agrada a Dios, la que nos trae a un arrepentimiento verdadero. Es la convicción verdaderamente del Espíritu Santo que testifica contra nuestras vidas y también testifica de la verdad de quién es Dios, de que hay un Dios y que Dios juzgará a su pueblo, que Dios juzgará el pecado en nosotros. Y es esa influencia por medio del Espíritu Santo que la gracia de Dios es ministrada en nuestras vidas. Y es Dios el que trabaja atrás de esto, y Jesucristo mismo es el autor y consumador de nuestra fe. Por medio de su gracia, por medio de esa influencia divina en el corazón del hombre. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, convencernos de nuestra maldad, de nuestras vidas, para traernos a un arrepentimiento verdadero. Es cuestión de cada ser humano si le hacemos caso a esa convicción, si le hacemos caso al Espíritu Santo y verdaderamente nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Si no le pedimos perdón a Dios, moriremos en nuestros pecados, y lo único que nos espera, si el Señor no viene pronto, lo único que nos espera es la segunda resurrección y a presentarnos delante del trono blanco, donde seremos juzgados según nuestras obras. Pero si nos arrepentimos, si creemos verdaderamente en esa maldad, en esa vida de pecado y de muerte que no le agrada a Dios, en la cual verdaderamente, si somos honestos, la vivimos, aún en Cristo pecamos contra el Señor. Sí. No es fácil verdaderamente reconocer esa verdad en nuestras vidas. En nuestra humanidad no es fácil. ¿A quién le gusta humillarse? ¿A quién le gusta sentirse menos que los demás? A nadie. Siempre andamos buscando nuestra gloria, nuestra exaltación, nuestro orgullo. Pero si verdaderamente nos negamos a nosotros mismos, como dice Jesucristo, y doblamos la rodilla con un corazón humilde, constricto y humillado delante de Dios, y le decimos: Señor, sé propicio con nosotros, que pecamos contra ti, Señor, perdónanos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado al hacer eso. Y es obra del Espíritu Santo, es obra de la gracia de Dios, es obra de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, lo que nos trae verdaderamente a creer en el juicio venidero y también en su sangre que fue derramada para perdonarnos. Es Él, no somos nosotros. Por eso no debemos de gloriarnos de que nosotros sí creemos, y el incrédulo allá, aquel perdido, el que no quiere nada de Dios, es menos que nosotros, porque nosotros sí le creímos a Dios.
Nosotros le que hemos creído a Dios, si en verdad le hemos creído, es por la gracia de Dios. Esa influencia divina de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que nos convictó en algún momento de nuestra vida de pecado, para tirarnos a los pies de la cruz de Cristo para recibir perdón de pecados por la fe en su nombre. Y ahora verdaderamente nuestra vida la debemos de vivir en gratitud, ya no viviendo en esa vida de pecado y de muerte, no porque podemos vivirla, pero sino porque no pudiendo vivirla Dios nos perdonó, y en gratitud, valorando la sangre de Cristo, podemos verdaderamente repudiar esa vida de pecado y de muerte de nosotros, poniendo nuestra mirada en la esperanza venidera, no solamente en el milenio de Jesús, que Él nos dará facultad de reinar, de ser reyes y sacerdotes para Dios aquí por 1000 años, y después de eso cielos nuevos y tierra nueva. Nuestra mirada se debe de ir aún más allá, a la nueva Jerusalén. Imagínense, no va a haber necesidad de sol, porque Dios mismo será la lumbrera de aquel cielo nuevo y de aquella tierra nueva. Él mismo, la gloria de Dios, el esplendor de la gloria de Dios cubrirá todas las cosas. Pongamos pues nuestra mirada en esa vida venidera. Suframos los despojos, aceptémoslos, los vituperios, la persecución, la vergüenza. Gente al mirar mi vida, que me roban por un lado, me roban por otro lado, me chocan mi camioneta. Verdaderamente, humanamente hablando, van a decir, este hombre necesita ir a que le hagan una limpia porque está salado. Debería de ir a que le hagan un amuleto de la buena suerte, porque este cuate, la mera verdad, tiene mala suerte. Dice que cree en Dios, pero para mí que no ha de creer en Dios. Para mí que él está mal con Dios, por eso todo este mal le viene. Lo único que sí sé es que por tener mi fe en Jesucristo, el diablo anda enojado conmigo y se levanta contra aquellos que verdaderamente quieran confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador. Se abrazan una religión nada más y siguen en su vida de pecado, engañándose a sí mismos, no les hace nada, porque los tiene en su territorio. Pero si se les suelta, si se le rompen las cadenas y la sangre de Cristo verdaderamente lo arrebata del poder de Él, no se va a querer quedar con los brazos cruzados, va a ir atrás de aquellos que verdaderamente quieran confiar en Cristo. Padre bendito, gracias Señor, te damos esta mañana. Te bendecimos, bendito Dios. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor. Tú nos has permitido verdaderamente venir a esta fe, Señor, que profesamos, Señor. Esta fe, Señor, tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Es por medio de tu Espíritu Santo que nos convicta de el pecado de nuestras vidas. ¿No está acaso todo ser humano conectado a ti, Señor? Todo ser humano tiene el aliento de vida tuyo, Señor, en nosotros. Eso es la vida tuya, bendito Dios, verdaderamente manifestada en la humanidad, lo que le da la vida a la humanidad. Y ese espíritu de vida verdaderamente se identifica con el espíritu tuyo, Señor, para reconocer, para entender, para estar convencidos de que tú debes de ser real, Señor, que ese juicio verdaderamente es real, es verdadero. Nuestra conciencia testifica con nosotros por medio de la culpa, Señor, de que tarde o temprano debemos de dar cuentas de qué es lo que hacemos con esta vida que es tuya, que nos has solamente permitido
tener. Ninguno de nosotros decidió vivir, Señor. Es dentro de tu voluntad que tú nos diste la vida. He ahí el primer hombre, Señor, formado del polvo de la tierra, y soplaste el aliento de vida y vino a ser el hombre un ser viviente. ¿Por qué actuamos, Señor, nosotros los hombres como si nosotros existiéramos por nuestra propia voluntad? Como si nosotros fuéramos verdaderamente los dueños de nuestra vida. ¿No es acaso el aliento de vida tuyo lo que hace manifiesta nuestra existencia en este mundo? Por lo cual, Señor, tú eres justo, tú eres digno de juzgar el pecado y la maldad de nuestras vidas, porque no es nuestra vida, es la vida tuya. Es la manifestación del aliento de vida tuyo manifestado en este mundo físico a través de nuestra existencia. Por lo cual tienes todo el derecho de juzgar el pecado, de condenar a aquellos que no te quieran dar la gloria y la honra a ti, de aquellas personas que rehúsan el arrepentirse, el reconocer esa vida de pecado y de muerte. Gracias, Señor. Gracias por esa esperanza verdadera, Señor, que tenemos en Cristo. Nuestro Redentor viene con prontitud y trae juicio a toda persona que no se haya arrepentido todavía. Nuestro Redentor viene con gran ira, el Cordero de Dios, que apaciguó la ira de Dios contra nuestras vidas y trae el juicio venidero. Y ahí la tribulación está a la puerta. Las copas de la ira del Cordero se derramarán sobre esta tierra y traerán juicio, muerte y destrucción. Fuego y azufre descenderá del cielo, dice la palabra. Se levantarán pestes, plagas. Una tercera parte de la vida del mar morirá. Una tercera parte de las gentes en este mundo morirá. Cuando los sellos se abran del rollo del libro del Cordero, cuando las copas se derramen también, ay de los moradores de la tierra que no se arrepientan. Como decía nuestro consiervo Juan el Bautista, he ahí el hacha ya está puesta a la pie del árbol para ser derribado. Arrepiéntete porque ya está un juicio sentenciado contra tu vida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por fe estás convencido de que Dios juzgará el pecado de tu vida si no te arrepientes? ¿Por la fe crees que verdaderamente la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario y que Dios te perdonó y ninguna condenación hay para tu vida si estás en esa esperanza, en la verdad de quién es Él y de lo que tenemos en Él? No esperes hasta mañana. Toda persona sabe lo bueno y lo malo. Porque no reconoces lo malo de tu vida y te arrepientes y le pides perdón a Dios de eso, maldad de tu vida, para que recibas la justificación y el perdón por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ya fue derramada
El perdón ya está disponible para tu vida. Lo único que le estorba para que seas justificado y perdonado y santificado por la sangre de Cristo es un corazón que no quiere reconocer verdaderamente que en esa vida de pecado y de muerte no le agrada a Dios. Un corazón no arrepentido. ¿Cómo está tu vida, Ando? ¿Por la fe verdaderamente crees en el juicio venidero? ¿Por la fe verdaderamente crees en quién es Jesucristo? ¿Crees que el Hijo de Dios vino a este mundo y vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir? Y que Él dio su vida en sacrificio vivo para propiciación, para apaciguar la ira de Dios contra la humanidad. Por la fe crees que verdaderamente Jesucristo pagó el precio para vencer y derrotar el imperio de la muerte, y que un día a la voz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo vaciará todos los cementerios con el poder de su palabra. Por la fe crees y estás convencido de que tus pecados te han sido perdonados por la fe en Jesucristo. No hay otra manera en que puedas verdaderamente recibir el perdón de tus pecados si no es con un arrepentimiento verdadero y por la sangre de Cristo. No hay purgatorio, primo. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi hermano, no hay purgatorio. Esa es doctrina satánica, que tienes tu esperanza en ese lugar donde vas a ir a pagar por tus pecados. Y con esa esperanza no estás testificando que la sangre de Cristo no es suficiente. Yo te exhorto a que reflexiones verdaderamente. ¿Es bíblica esa esperanza? ¿Es bíblica esa doctrina? ¿Es bíblica esa religión? Si hay purgatorio, ¿qué caso tenía que Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario para perdonarnos? Ningún caso tuviera. Si el hombre pudiera ir ahí, pagar por sus pecados y salir de ahí y ser salvo, de en balde murió Cristo. Pero no hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, más que en el nombre de Cristo Jesús, por la fe en la verdad de quién es Él. Analiza tu vida. ¿Crees verdaderamente en la verdad de quién es Jesucristo? ¿Estás convencido de que verdaderamente Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado de tu vida? ¿Estás convencido que la sangre de Cristo fue derramada para perdonarnos? ¿Estás convencido que si sigues en esa vida religiosa, pero de pecado y de muerte, lo único que te espera es una horrenda condenación? ¿Estás convencido de esa verdad? Acuérdense que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estás ciertísimamente convencido en la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él? ¿O estás más convencido de esa religión falsa, la que sigues con una esperanza perecedera, una esperanza que no es real, que es mentira? Siempre tiro por ese lado al purgatorio, porque la religión católica tiene más esperanza en el purgatorio que en la sangre de Cristo. Esa es la verdad. La gente que se dice que es católico
tiene más esperanza en una imagen de yeso y de barro que en el Cristo resucitado. Van y se confiesan delante de los hombres y el hombre le pone una carga religiosa, una penitencia. Reza 4.559 Padres Nuestros y 3 millones de Aves Marías y tus pecados te son perdonados. Y ahí está la persona repitiendo esos rezos, confiando que de esa manera sus pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque no ha confiado y no ha creído en la sangre de Cristo que fue derramada. Lo único que necesita es venir delante del trono de Dios por medio de la sangre de Cristo y decirle: Señor, perdóname que soy un vil pecador. Perdóname que he pecado contra ti. Que he pecado contra ti. Lo único que necesitas. Mucha gente que se dice católicos y ni siquiera en Semana Santa van a misa. Ni siquiera saben el propósito del Domingo de Resurrección, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria. Ni siquiera saben verdaderamente qué son esas cosas, qué es lo que aconteció, qué es lo que se conmemora. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para justificarnos, para perdonarnos, para darnos el perdón de nuestros pecados. Padre bendito, bendice tu palabra, séllala en nuestros corazones, Señor, que la paz de Cristo sea sobre todo tu pueblo. Aquella persona que le has hablado, que le has traído la convicción de su vida de pecado, Padre, que tu Espíritu Santo lo traiga a un arrepentimiento verdadero y se arrepienta y reciba el perdón de pecados que tú ya le has dado en la cruz del Calvario, Señor. Que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador y ponga su esperanza en la vida venidera. Y viva esa vida en santidad, a esa santidad que tú nos has dado por medio de la sangre de Cristo, por gratitud, no por obligación, por amor a aquel que ha tenido amor para con nosotros. Bendito Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver los comentarios. Perdón que no me había metido, pero no quería distraerme. Bendiciones. Jorge, Sofía, buenos días. Gracias por sus bendiciones. Ahora no le pido nada, Señor, solamente le doy gracias. Gracias por la vida, gracias por ese regalo. Amén, Señor. Acuérdate de mis hermanos en la carne, no los dejes de tu mano. Amén. Por José y Guillermo, Flora y mis hermanos, por su salvación. Amén. Gloria al que vive. Dios bendice al hermano Hinos, gracias, y a su familia, guárdalos y súplele todo lo que él necesita, prospera grandemente, conforme a tus riquezas en gloria. Amén. Gracias por tus bendiciones, Sofía. Gracias, Señor, por tu palabra. Sí, Señor, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya, gloria. Bueno, gracias a Jorge y Sofía por sus comentarios, sus bendiciones, por seguirnos aquí. Me siento como familia. Cuando me voy a conectar, está mi corazón, sí, como si van a llegar al culto, ¿no? Van a llegar a la predicación, van a llegar ahí a conectarse.
Bendiciones, los amo en el amor de Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Amén, amén. Dios sabe, Dios va a obrar en tus hijos, en tus hijas, en tus hermanos, tus hermanas, tu cuñado, tu cuñada, tu hermano en Albuquerque. Dios tiene sus propósitos y su tiempo. Creo que la tarea de nosotros es hacernos reflexionar los unos a los otros en el pecado de nuestras vidas. Todos estamos conscientes de lo malo que hemos hecho delante de los ojos de Dios. Todos. Rosario Cruz, buenos días. Gracias por sus bendiciones, Rosario. Todos estamos conscientes de lo malo que hemos hecho. Y podemos exhortarnos o tocar, ¿verdad?, la conciencia de las personas para que el Espíritu Santo haga la obra de traerlos a la convicción de su vida de pecado, para que se arrepientan. Deben de venir a Cristo, deben de venir a reflexionar y a comprender y a aceptar esa realidad de que todos tenemos pecado en nuestras vidas, todos le fallamos a Dios y debemos de tocar ese asunto, que en esa vida de pecado y de muerte solamente lo único que le espera a las personas es juicio y condenación. Y la misma conciencia da testimonio de que nuestra vida no está bien delante de Dios. Y si tocamos verdaderamente ese conocimiento del bien y del mal, le damos el lugar al Espíritu Santo para que Él convicte de pecado y los traiga a un arrepentimiento y reciban a Jesucristo. Acuérdate, es la gracia de Dios. La influencia divina de Dios en el corazón de las personas que nos trae verdaderamente a un arrepentimiento verdadero. Que Dios les bendiga ricamente. Nos vemos. Gracias, Rosario, por sus bendiciones. No sé desde dónde nos escuchan. Nosotros estamos aquí en San Pedro, California, cerca de Long Beach, en Los Ángeles, California. Es condado de Los Ángeles. Sofía y Jorge ellos se encuentran en Chihuahua. De vez en cuando Elmer se conecta y él está en El Salvador. Bendiciones, Elmer. Sé que más al rato nos vas a ver, o si estás conectado, bendiciones, eres de bendición en nuestras vidas. Amén. Bueno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Bendiciones. Nos vemos. Bye.